Una vez más, agradecemos al Señor porque nos permite estar aquí en su casa y pues vamos a gozarnos, vamos a adorar al Señor con su palabra, vamos a exaltar el nombre de Cristo. Y pues como todos sabemos, hoy empezamos un nuevo trimestre que se llama Visión de la Iglesia en los Evangelios. Es todo lo que vamos a estar viendo durante todo este trimestre. Y estamos orando al Señor para que Él nos bendiga, nos fortalezca, nos dé más sabiduría a través de este estudio. Y pues esperando que cada vez más me introduzcan, ¿verdad?, para estas clases, que está sirviendo de mucha bendición. Estamos pues contestando muchas preguntas y pues nos estamos encaminando más, ¿verdad?, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar inicio. Yo creo que ya todos lograron conseguir el material, ¿verdad? Pues el tema de hoy, el estudio número 1, dice: la iglesia, una comunidad multicultural. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo algunos pasajes de la Biblia. Tenemos aquí a Mateo 2:1 y ahí 12 del Mateo 2:1 al 12, después del 8 al 5, 5 al 13, y Efesios 2:12 al 16. Gloria a Dios. Y tenemos 3 objetivos para esta tarde, que dice: analizar la necesidad que tienen de Dios todos los pueblos de la tierra. Número 2 dice: valorar el privilegio que tenemos ahora de pertenecer al reino de Dios. Número 3, hacer uso de la variedad de nacionalidades en la iglesia para completar la gran comisión. Aleluya. Tenemos en nuestro texto áureo, 1 de Pedro 2:10. Amén. Dice así el texto, voy a leerlo yo primero. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. A ver, vamos a repetirlo todos juntos, pensando en lo que estamos leyendo. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Voy a pedirle a un hermano que por favor, si puede leer el pensamiento central, el que lo tenga ahí en la mano. Cristo, el deseado de todas las naciones, abrió sus brazos en la cruz para recibir a todos los que quieran venir a Él, no importa de dónde vengan. Amén. Gracias, Marcos. Vamos a estar viendo pues nuestra lectura antifonal, y como de costumbre yo leo el primero y ustedes leen el segundo, de la manera como está escrita aquí en nuestra guía de estudio. Dice así la bendita palabra de Dios. Mateo 2:1: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice el 11: y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará.
Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Dice la enseñanza: no importa el color de la piel o la raza o la nacionalidad, estamos siendo llamados a formar parte del edificio que Dios continúa levantando a su iglesia. Gloria a Dios. A la manera de la introducción, hermanos, podemos darnos cuenta que esto de que no solamente era el pueblo de Israel al que Dios iba a seleccionar, al que Dios iba a salvar. Dios hizo una promesa con Abraham, ¿verdad? Cuando le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero pasado el tiempo nos damos cuenta que Dios decidió elegir una sola raza. Pero la raza que Dios decidió elegir, no solamente Dios quería como encerrarse únicamente con ellos, sino que Dios quería que este pueblo, que esta nación, ¿verdad?, alumbrara, expandiera el nombre del Señor en grande, para que mucha gente pudiera reconocer al verdadero Dios. Ellos eran los encargados de traer, ¿verdad?, la palabra del Señor a la tierra, de reflejar el amor de Dios, de reflejar, ¿verdad?, que había un Creador, que su amor era para con todos, y de esa manera los demás pueblos poder irse integrando al temor de Dios, ¿verdad?, al pueblo del Señor, como lo vemos a través de la historia, que muchos fueron integrándose poco a poco, aún sin ser ellos judíos, sin ser ellos, ¿verdad?, de Israel. Entonces ese era el propósito, pero lo que pasó fue que este pueblo, ¿verdad?, se aferró y solamente ellos se apropiaron de la palabra y pues no quisieron compartir, ¿verdad?, no quisieron llevar el mensaje, el plan perfecto de Dios para con las naciones. Entonces entró en ellos un celo, entró en ellos, ¿verdad?, que solamente ellos eran los únicos, que solamente ellos tenían ese acceso para con Dios, que eran el pueblo escogido, cuando en realidad sí eran, ¿verdad? Pero el Señor no quería que solamente se encerraran en eso, se encerraran en ellos, sino que expandieran la palabra del Señor para que muchos otros pudieran conocer al Dios de la gloria. Y vemos, hermanos, la riqueza, vemos el propósito, vemos cómo lo cultural de cada país, de cada nación, viene engrandeciendo, ¿verdad?, las culturas, viene engrandeciendo a los pueblos, a las naciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, este país ha sido grande, no es porque ellos sean bien inteligentes, sino es a consecuencia, ¿verdad?, de todas las razas que están aquí en este país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace innovación, eso hace inventar, eso hace crear nuevas ideas, crear nuevas cosas, ¿verdad? De tal manera que la mezcla de las razas trae muchas riquezas a cualquier nación, a cualquier país. Entonces, nos damos cuenta de la importancia que el Señor, ¿verdad?, quería que todo mundo, no solamente el pueblo de Israel, sino que todos conocieran su palabra. Y vemos cómo Jesucristo, a través de su muerte, vino a romper esa barrera, vino a romper, ¿verdad?, esas ideas que ellos tenían. Cuando dice que murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque todos sabemos que habían diferentes sitios, ¿verdad?, donde estaban los gentiles, en otra parte estaban el atrio de las mujeres, y en otra parte estaban los hombres judíos, ¿verdad?, los israelitas. Sin embargo, Jesús, al romper el velo, ¿verdad?, pudo unir a todos, ¿verdad?, en un solo pueblo, tanto hombres, tanto mujeres, tanto gentiles, bueno, tanto razas, para que todos tuviéramos acceso directo con el Dios, nuestro Padre Celestial.
Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, y también vamos a estar viendo, ¿verdad?, como un hombre que, pues, sin ser nada del pueblo judío, un hombre gentil, pues a lo mejor hasta en algunos momentos odiaban a estos soldados, ¿verdad? Pero más sin embargo la fe de este hombre trascendió, y trascendió más, ¿verdad?, que cualquier persona nacida en Israel. Entonces todas estas cosas, hermanos, el Señor las ha ido, ¿verdad?, haciendo para que nosotros entendamos el grande amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice así el primer punto: la revelación de Dios produce diferentes reacciones. Voy a pedirle a un hermano que si tiene la Biblia abierta, que si puede leer por favor Mateo 2 del 1 al 12 para ir comprendiendo más o menos, ¿verdad?, esta palabra. Mateo del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Del 1 al 12. Del 1 al 12, hermano Edwin. Del 12. Del 1 al 12. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indicando en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvieron sobre donde estaba el niño, y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo su tesoro le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelaciones en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otros caminos. Amén. Gracias, hermano. Aquí, hermanos, la palabra nos narra de unos hombres, de unos magos, dice la Biblia, unas personas muy sabias que habían, algunos lo han identificado pensando de que estos hombres eran unos sabios, ¿verdad?, que se dedicaban a estudiar la luna, las estrellas, todo lo que hay en el cielo, ¿verdad? Y otros lo toman como eran unas personas que estudiaban la ciencia. O sea, hay dos maneras como ellos como lo interpretan. Pero digo yo, ¿cómo estos hombres, verdad, habían estado usando esta palabra? A lo mejor ellos se habían familiarizado ya con los libros de los judíos, ¿verdad?, que iba a venir un Salvador. Cómo estos hombres fueron tocados, ¿verdad?, exactamente, esperando el tiempo, esperando el momento, esperando, ¿verdad?, que la profecía se cumpliera, lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, para darse cuenta de que seguía una estrella. Si nosotros nos ponemos a ver todos los días hacia el cielo, a ver estrellas, van a decir: este está loco, ¿por qué tanto ves? Si son las mismas, ¿verdad? Mas sin embargo ellos analizaban cada estrella y ellos sabían que había una revelación ahí. Pero lo importante, lo que llama la atención de esto, hermanos, es que cómo es que cuando la persona se mete, cuando la persona se entrega a Dios, cuando la persona busca más del Señor,
cómo es que en ellos va produciendo una fuerza, va produciendo algo, ¿verdad? Que ni uno mismo lo puede detener. Y ellos estaban tan familiarizados con las estrellas que de repente vieron algo extraño, vieron algo raro, ¿verdad? Vieron que una estrella más grande, una estrella más gigante, ¿verdad? Que se había pues aparecido, y dijeron, ahora es el tiempo. ¿Quién les avisó a ellos, verdad? ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién los indujo a decirles, sigan a esta estrella, verdad? Mas, sin embargo, dice, ¿verdad?, que ellos pues decidieron seguir a esta estrella porque sabían que algo iba a pasar. Pero, hermanos, desde que ellos salieron, ellos iban seguros que no era normal, que era, ¿verdad?, el Hijo de Dios, que era el Mesías, el que venía a nacer a esta tierra. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo ellos no estaban muy de acuerdo con los reyes que habían estado gobernando anteriormente Israel. Ellos sabían que por un momento, por un tiempo, habían estado estos que habían usurpado, ¿verdad?, el reinado de Israel, pero ellos sabían que algo más grande venía para los judíos. Dice, los incrédulos y escépticos se burlarían hoy de los magos, pero los que comprenden lo que significa la aventura divina de creer en Jesús como el enviado de Dios y lo que es conocerle y estar en su presencia, lo admiramos y queremos imitar su ejemplo, ¿verdad? Hoy en día pues la gente nos mira mal, la gente nos dice que estamos locos, que no tenemos oficio porque venimos, ¿verdad? Estamos siguiendo algo que no se ve, estamos perdiendo nuestro tiempo en vez de estar por allá, ¿verdad?, haciendo otras cosas. Mas, sin embargo, hermanos, el Señor nos ha revelado su palabra. El Señor nos ha revelado a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Es por esa razón por la que nosotros estamos aquí. Y aunque nos digan cosas, ¿verdad?, nada nos va a mover, porque estamos seguros que hay señales, ¿verdad?, que hay manifestaciones. El Señor se ha glorificado en nuestra vida. Hay cosas, ¿verdad?, que no nos van a hacer volver hacia atrás. Hay cosas en nuestra vida que pues estamos seguros que hacia donde vamos, ¿verdad?, es el camino correcto para la salvación. Entonces, dice, hermano, que eran gentiles, por lo tanto no pertenecían a la comunidad de Israel. Paradójicamente, mientras que para los judíos Cristo pasaba desapercibido, estos gentiles estaban deseosos de encontrarle para adorarle y brindarle el honor que merecía, ¿verdad? Vemos esa insistencia, Marcos. Sí, tenemos que entender que eran personas muy estudiosas, eran sabios que ya conocían las profecías. Entonces, al estudiar las profecías, ellos sabían realmente el acontecimiento que iba a pasar. Entonces, saber la profecía y a ver el tiempo, entonces empezaron a denotar qué es lo que estaba pasando. Lamentablemente el pueblo del Señor estaba en ese momento lejos de lo que tenían que estar esperando, pero el Señor usó a estos magos, estos sabios, para hacer ya lo que el Señor estaba prometiendo a sus pueblos. Entendemos claramente, ¿verdad?, que a veces la palabra del Señor no es revelado a la persona más astuta, más inteligente, a la persona que supuestamente lo sabe todo, sino que esta palabra es revelada para el que tiene fe, para el que la cree, ¿verdad?, para el que la vive, para el que puede dar testimonio de que la palabra de Dios es real, es verdadera y que cosa por cosa se va a cumplir. Dice, lo cierto es que cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, no importa quién ni de dónde sea, habrán resultados notables en su vida, aunque inicialmente no sepa cómo responder a ella. Qué excelente lección nos ofrecen estos magos. El problema está, hermanos, cuando nosotros empezamos a cuestionar la palabra del Señor, ¿verdad? El problema está cuando nosotros podemos comparar si esto es así, esto es así. No, la palabra del Señor es para creerla, para aceptarla, para vivirla. Pero cuando nosotros nos ponemos a decir, no, pero es que eso ya fue para el tiempo de los apóstoles, eso ya fue con el tiempo de Jesús, eso fue para el tiempo de los profetas. Ahora estamos en otro tiempo, ahora las cosas que se hacían antes no están. Ahora ahí tenemos más estudios, hoy tenemos más científicos, tenemos más gente preparada que nos puede hablar mejor, ¿verdad?, comprobando científicamente lo que es la Biblia con lo que se está viviendo. Pero, hermanos,
todo eso es puro conocimiento, todo eso es puro que la persona ha ido adquiriendo, pero la palabra del Señor siempre va a ser la misma, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo ni aun los judíos, ni aun los eruditos, ni aun los fariseos, ¿verdad?, que en ese entonces eran los que gobernaban todo Israel, ni ellos mismos pudieron escribir, ¿verdad?, o pudieron dar razón de este acontecimiento que venía, porque el Señor los sorprendió. Su corazón estaba tan lleno, hermanos, de religión, estaban tan llenos, ¿verdad?, de superioridad y orgullo, sintiéndose ellos que no iba a pasar nada sin que ellos no lo supieran, ¿verdad? Entonces, mas sin embargo, el Señor estaba obrando de otra manera. Dice, era de suponerse que el rey Herodes estuviera al tanto de todo y pudiera orientar a los que buscaban al enviado de Dios para adorarlo. Sin embargo, Herodes no era un conocedor de las Escrituras, mucho menos un creyente en las profecías. La reacción inmediata de este furibundo y perturbado rey fue convocar a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Como hemos estado aprendiendo, siempre cuando alguien venía de otro país, venía de otro lugar, ¿verdad?, lo primero que llegaba era a identificarse con el rey, ¿verdad?, como a pedir permiso, por decirlo así, de que iba a estar ahí en su tierra. Entonces ellos, lo primero que fueron diciendo, la razón por la que ellos llevaron al rey, le dijo: rey, nosotros hemos venido de Mesopotamia, desde tierras muy lejos, porque nos ha sido dada una señal de que el Cristo va a nacer, o el Cristo ya nació y va a nacer aquí en esta tierra. Entonces dice que se quedaron sorprendidos, porque ni ellos mismos estaban enterados de esto, y supuestamente ellos eran los que iban coordinando los tiempos, ¿verdad?, con las profecías, iban coordinando de que todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Mas sin embargo, en esta ocasión no pudieron atinarle cuando cuando Jesucristo nació. Ahora vemos, hermanos, cuando estos personajes llegan ante Herodes. Yo me imagino que cuando llegaron ante Herodes, ¿verdad?, Herodes estaba teniendo ciertos problemas, porque un rey siempre tiene problemas de que si me van a usurpar, de que si me levanta otro, de que pues está buscando la manera, ¿verdad?, de mantenerse en el poder. Entonces, desde ese momento, cuando les dan la noticia a estos magos que venían, ¿verdad?, yo me imagino que Herodes ya no fue el mismo. Desde ahí empezó Herodes a trabajar y a trabajar. ¿Y dónde van a hacer esto? ¿Y cómo así? ¿Cómo es que van a ser un rey? Entonces, ¿verdad? Entonces, y se conmovieron tanto, dice que hizo llamar a todos los escribas, los fariseos, todos los principales del pueblo. Aquí dice que todo Israel ¿verdad?, se conmovió, pero pues me imagino que únicamente, cuando habla todo Israel, era únicamente los que estaban alrededor de Herodes, ¿verdad? Entonces, y empezaron a llegar, y sí le dijeron, sí, Herodes le dice, mire lo que le dice, los escribas del pueblo preguntarle dónde había nacido el Cristo. Estos eran conocedores de las profecías mesiánicas, por lo que de inmediato le informaron al rey que el Mesías había de nacer en Belén, de Judea, de acuerdo con las palabras del profeta. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será rey, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Los escribas, siguiendo la versión de la Septuaginta, leyeron: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, a Israel. Estaban conscientes, hermano. Entonces, ¿por qué no creyeron? Si ellos sabían que iban a nacer en tal parte, en tal sitio, ¿verdad?, ¿por qué no creyeron? ¿Qué estaban esperando esta gente, verdad? ¿O a qué le tuvieron miedo? ¿Por qué no fueron, verdad, no se unieron con estos magos para ir a adorar al Señor? Sino que simplemente le dijeron, pues vemos a adorar, le dijeron, sí, vayan, les dijo. Y cuando lo encuentren, cuando lo vean dónde está, dice, vienen y me avisan. Mire, la maldad de Herodes. Pero todos sabemos que no era la buena intención para irlo a adorar, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos habían usurpado el pueblo de Israel. Acuérdense que los macabeos eran los que gobernaban el pueblo de Israel.
Mas, sin embargo, vemos cómo Roma invadió y ellos fueron los que quedaron en ese puesto. ¿Y cuál era lo que ellos hacían? Dice, cuando el rey anterior moría o algo le pasaba, ¿qué es lo que hacía el rey que quedaba? Que mataba a toda la familia, ¿verdad? Para que no tuviera competencia, para que nadie se levantara y le pudiera, ¿verdad? Quitar el reino, para que nadie se le fuera a oponer. Mataba a todos los que se le oponían. Entonces vemos que él quería saber dónde estaba este rey para irlo a adorar, ¿verdad? Pero dice, sin embargo, ni Herodes, ni los sacerdotes, ni siquiera los escribas se interesaron en comprobar el cumplimiento de esta maravillosa profecía. De igual manera, hoy hay personas que se han dedicado a estudiar la Biblia y adquirir mucho conocimiento religioso, pero no creen en el mensaje actual de Dios. Hay muchos religiosos, pero muy pocos creyentes, hacedores de la palabra. Y eso lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Hay grandes eruditos que se ponen a discutir la palabra del Señor y tratan de hallar conocimiento y obtener más sabiduría, pero lo más importante, hermanos, ¿verdad? Lo están dejando a un lado, ¿verdad? No se dan cuenta que ya estamos en los últimos tiempos, no se dan cuenta que la trompeta está a punto de sonar, mientras ellos se entretienen discutiendo otros temas, otras cosas, pues están ocupados tanto, hermano, en el estudio de entender cosas, ¿verdad? Y su fe ha ido menguando, han perdido el entusiasmo, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, cuando viene una persona nueva y empieza a creer en Dios y acepta a Jesucristo y empieza a dar frutos, ¿verdad?, nos damos cuenta que esa persona, cuando el Señor venga, son los primeros que se van a ir, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de que Dios es mucho o Dios es poco, sino de la fe que nosotros tengamos para con nuestro Señor. Dice también, hay muchos interesados en las profecías y en los detalles curiosos de la Biblia, pero muy pocos están preparados para la segunda venida del Señor. Hay muchos bibliólogos pero lo que saben solo les será para mayor condenación, según las palabras de Jesús. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Gloria al Señor. Hermanos, es bueno conocer, es bueno saber del Señor, es bueno tener mucho conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero, hermanos, si ese conocimiento nomás lo estamos ocupando para discutirlo, estamos ocupando, ¿verdad?, para darnos a conocer que sabemos más, no sirve de nada, ¿verdad? Mas, sin embargo, si lo estamos aplicando a nuestra vida para saber cómo serle fiel al Señor, para saber cómo ser más humilde, para saber cómo podemos agradarle más al Señor, entonces todo ese conocimiento es necesario y es válido, ¿verdad? Es lo que pasaba con estos grandes conocedores de las profecías, con estos grandes conocedores de la Torá, ¿verdad? Que sabían mucho, pero no pudieron identificar cuándo el Mesías iba a nacer. Gloria a Dios. Entonces vemos, dice, las intenciones de Herodes eran malignas. Él quería saber qué opinaban los conocedores de las Escrituras para ver cómo eliminaba el peligro de que se levantara un nuevo rey. En eso, Herodes se parece mucho, dice que solo consultan las Escrituras para utilizar lo que les conviene o para llevar a cabo sus planes malvados. Cuando una persona no está interesada en servir al Señor, cuando una persona no está interesada en serle fiel al Señor, solo ocupa la palabra del Señor para atacar, para defenderse, ¿verdad? Solo ocupa la palabra del Señor para sacar provecho para sus propias necesidades, para sus propios intereses. Así que, hermanos, eso se está viendo hoy en día, ¿verdad? Solamente para sacar provecho. Entonces, algo similar a lo que este rey quería, únicamente saber dónde estaba el Mesías para ir directo a matarlo. Pero por lo cual no fue que sucedió así. Dice, mire, llamando en secreto a los magos y indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Además vemos su hipocresía al decirles, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber,
para que yo también vaya y le adore. Dice, Herodes tipifica toda la hipocresía y la malicia que hay en el mundo con una vestidura superficial de religión. Cuán diferente era la actitud de los venerables viajeros que en verdad buscaban a Jesús para adorarlo. Entonces hay estos dos tipos podemos encontrar estos dos tipos de personas, ¿verdad? De personajes. Uno que lo buscan para adorarlo, para servirle, y otro que lo buscan para atacarlo, ¿verdad? Para hablar mal de Jesucristo. Y qué triste, hermanos, ¿verdad? Que teniendo la oportunidad, qué triste teniendo el privilegio de en estos tiempos de poder ir al Señor Jesucristo y aceptarlo, ¿verdad? De poder ir y empezar a hacer su voluntad, de poder ir y ponerse bajo sus pies, ¿verdad? Del Señor Jesucristo y aprovechar esa salvación, aprovechar esa fe, aprovechar, ¿verdad? Que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Qué triste es que en vez de llegar así humillado ante Él, lleguemos oponiéndonos, ¿verdad? A su palabra, oponiéndonos a su pueblo, oponiéndonos a su iglesia, ¿verdad? Hablando mal. Pero son cosas, hermanos, que podemos ver que pues tiene que ser así, ¿verdad? De esa manera. Dice, mire, dice, al salir del palacio de Herodes, los visitantes volvieron a ver esta señal en el cielo. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, ¿verdad? En esa ocasión fue la estrella, hermanos, que los dirigió hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Algunos han dicho que cuando ellos llegaron a la casa o al sitio donde estaba José, María y el niño, dice que la estrella estaba allá adentro. Dicen algunos que llegaron y pues lo fue dirigiendo, y cuando entraron vieron la estrella alumbrando allá adentro. Otros dicen que la estrella los dirigió hasta la casa, ¿verdad? Pero cuando ellos llegaron a la casa se desapareció, ¿verdad? Hay esos dos tipos de cosas, ¿verdad? Que creen. Pero lo importante, hermanos, es que llegaron. Esta estrella los dirigió exactamente hasta donde estaba el Señor, ¿verdad? Y hoy en día también, hermanos, nosotros no tenemos la estrella, nosotros no tenemos, ¿verdad?, algo que nos vaya iluminando, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros nos agarramos, pegamos a seguir al Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos va a llevar derechito hasta la presencia del Señor. Aleluya. No vamos solos, el Señor siempre nos va a ir hablando a través de señales, a través de prodigios, ¿verdad?, en el camino. Dice, aquí habla un poquito, hermanos, cuando dice que cómo es posible, ¿verdad?, que lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, ¿verdad?, que una vez gozaron de la presencia del Señor, se deleitaron viendo, ¿verdad?, los prodigios y las cosas grandes que el Señor hacía en estos lugares. ¿Cómo es que ahora sea donde hay más apóstatas, donde hay más personas que se oponen a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque todas esas cosas, hermanos, de ateísmo, todas esas cosas del aborto, todas esas cosas de diferencia de géneros, viene de Europa, ¿verdad? De allá viene todo esto. ¿Y cómo es posible que una nación que un día le sirvió al Señor, que fue de donde el Evangelio se empezó a expandir, ahora haya caído, ¿verdad?, en esa oscuridad? Pero y tengamos cuidado, hermanos, porque el Señor siempre está buscando donde hayan corazones con fe, donde hayan corazones sencillos, donde hayan corazones humildes que acepten la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso es que ahora el Evangelio está llegando a diferentes sitios donde antes no llegaba. Miren lo que dice aquí: en estos últimos tiempos, gente que no buscaba al Dios verdadero, como los de Corea, Indonesia, Brasil, Argentina, Colombia, los países de Centroamérica y otros, están teniendo un avivamiento nunca visto en la historia. Europa y Estados Unidos se han quedado atrás y hasta se han convertido en campos misioneros con una población apóstata, atea y modernista que ya no cree en la inspiración de la Biblia ni en el poder del Espíritu Santo. El catolicismo romano ve todo esto como un recelo de Herodes, ¿verdad? Vemos, hermanos, como el orgullo, ¿verdad?, la vanagloria de que yo soy el mejor, de que aquí
de que aquí empezó, ¿verdad?, la obra del Señor, y cómo poco a poco eso lo va metiendo a la persona, ¿verdad?, y nos va alejando más de Dios. Y aquellos países que ni siquiera nosotros pues ni conocíamos, gente humilde, gente, ¿verdad?, que a lo mejor no tiene las mismas comunidades que uno tiene, ¿verdad?, aquí, o cosas así, están aceptando la palabra del Señor. El Evangelio nos está llegando hasta esos lugares, ¿verdad? No podemos verlo nosotros, ¿verdad?, como diciendo, ¿por qué a ellos? Si nosotros, si aquí es donde el Señor empezó a manifestarse, si de aquí han salido grandes evangelistas, si de aquí han salido grandes misioneros, ¿verdad? ¿Por qué ahora nosotros nos estamos quedando atrás y el Señor está levantando un pueblo, ¿verdad?, en esos lugares? ¿Por qué? Porque el Señor está buscando gente que crea, gente que tenga fe, personas, ¿verdad?, que estén dispuestas a aceptar su palabra sin tanta pregunta, ¿verdad?, sin tanta cuestionamiento. Gloria a Dios. Dice, los teólogos modernistas ven este avivamiento con el escepticismo de los escribas de antaño, pero el Señor se sigue manifestando a los que buscan para adorarlo y darle lo mejor de su vida como adoradores. Va a llegar un momento, hermano, en que el conocimiento se va a quedar atrás, ¿verdad? Va a llegar un momento en que el mucho saber no va a servir de nada, ¿verdad? Va a llegar un momento en que todo lo que uno pueda conocer del Señor va a quedar atrás. Y entonces lo que va a surgir, hermano, es la fe. La fe es la que está abriendo puertas. La fe es la que está transformando vida. La fe es la que está uniendo a los pueblos. La fe en Jesucristo es la que nos está acercando a Dios, ¿verdad? Porque a Dios no nos acerca el conocimiento. A Dios no nos acerca que sepamos mucho de profecías o sepamos mucho de aquí y de allá, sino que la fe en el Señor Jesucristo es la que nos acerca a Dios. No, permiso. La falta de conocer nos aleja de la fe. El conocer a Dios nos acerca más a la fe. Entonces la fe viene por el conocer, por el instruirnos de la palabra. Lamentablemente a la iglesia de hoy día hay que doctrinarla otra vez, porque se vino con tradiciones, rudimentos que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica. Y lamentablemente ahora hay que doctrinar otra vez a la iglesia en el estudio. Pablo le dijo a la iglesia que era lamentable, que tenía que tomar otra vez del tiempo para seguir avanzando y predicando el evangelio. Tenía que instruir otra vez a la iglesia en los rudimentos, en las cosas básicas que un cristiano tiene que tener. Y a veces por no conocer realmente lo que la Biblia dice, nos encajonamos en un tema como la fe. Con la fe lo resuelves, no. Pero si tú no conoces a Jesucristo no puedes tener fe. O sea, hay que instruirnos y al instruirse viene la fe. Eso es lo que hace que conozcamos, que tengamos fe. O sea, tenemos que instruirnos, no importa. Amén. Pero instruirnos en fe, ¿verdad? Porque existe el conocimiento también, pero el conocimiento sin fe, ¿verdad? Y lo toma mucha gente, como te dije, nomás para aprovecharse de la palabra del Señor. Hay grandes personas que saben la palabra, pero no tienen fe, todo lo ven material, ¿verdad? Todo lo arreglan y son de esos tipos de creencias que vemos hoy en día, ¿verdad? Y llevan la palabra del Señor, la orillan a su manera, la hacen a su manera de pensar. Sí, incluso Pablo llegó a una iglesia y empezó a predicar el evangelio. Entonces empezaron a sacar sus escritos y él se puso contentísimo porque dijo, wow, realmente están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, si alguien predica algo que no va conforme a la escritura, hay que decirlo. O sea, la instrucción de la Biblia es suficiente para tener fe. Si no tenemos la instrucción de la Biblia, no tenemos fe. O sea, si por una parte sí, no podemos dejar que apartarnos de lo que creemos, esa de la fe. Pero en sí, en la instrucción de la Biblia es lo que nos da la fe. No sé si me van a entender. El conocimiento y la fe deben ir a la par. No puede ser o conocimiento o fe. Una tiene que ir a la par con la otra. Ahora, no es solo conocimiento, porque el conocimiento sin fe es muerto.
Pero no le podemos quitar la importancia al conocer, porque es de ahí donde la gente se pierde, donde creen cualquier cosa, cualquier enseñanza, como dices tú, que vienen enseñanzas de Europa. La gente lo cree porque no tienen raíces, no tienen fundamento, lo único que tienen es fe. Y cualquier cuento que le vienen, pues se lo creen, porque no tienen conocimiento. Por eso Herodes se sintió atemorizado como el mismo pueblo, porque se había cumplido la profecía y no estaban prestos. Y muchas veces, lamentablemente, no nos vaya a pasar a nosotros, que estamos en la fe, pero no conforme a la profecía. Y nos podemos llenar de temor porque cuando venga la persecución, o los terremotos, o principios de dolores, nos vaya a agarrar fuera de base, en pocas palabras. Y nos llenemos de temor en vez de alegrarnos, como dice la palabra. Entonces, gente sencilla, gente, ¿verdad?, que no tenía nada que ver, ¿verdad?, con el pueblo judío, cómo Jesucristo los está rescatando, ¿verdad?, con el simple hecho de creer en su palabra. Sin embargo, estos hombres que tenían la Torá, que tenían los escritos, ¿verdad?, judíos, no pudieron averiguar, ¿verdad?, al Señor, no pudieron saber que era el Mesías el que iba a nacer. Algunos, pues aquí el libro da algunos detalles que dice que a lo mejor era que no quisieron como seguir a aquellos, a los magos, porque a lo mejor tenían miedo a una revuelta y las cosas que los romanos habían hecho con ellos, ¿verdad?, no eran nada fácil, por lo cual, ¿verdad?, mejor se quedaron ellos tranquilos. Pero yo pienso que si ellos hubieran creído también en el dicho de estos magos, algo hubieran hecho y apareciera aquí, ¿verdad?, de que algo hicieron estos personajes. Pero, más sin embargo, dice que no, que ellos eran los indicados para conocer estas profecías. Más sin embargo, había otra gente que ya había comenzado a creer que creían las profecías, por lo cual fueron inducidos a seguir, ¿verdad?, a donde iba a nacer el Mesías. Dice el punto número 2, la revelación de Cristo elimina todas las barreras. Algún hermano que por favor me lea Mateo 8, del 5 al 13. Vamos a ver la historia de un centurión en este punto, ¿verdad? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. ¿Hasta ahí? Sí. Todos sabemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba siendo gobernado por reyes, ¿verdad?, por gobernadores romanos. Entonces había un destacamento en ese lugar de militares, ¿verdad?, que eran los que se encargaban en mantener el orden, de no que el pueblo de Israel no hiciera revueltas, de mantener la paz en ese lugar. Y dice que este personaje, ¿verdad?, era de origen italiano, no era judío, y pues vivía ahí se había, bueno, pues ahí trabajaba, ¿verdad?, como centurión, y dice que había hecho muchas cosas buenas por el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues de alguna u otra manera, pues pudo haber sido tocado por la palabra, ¿verdad? O pudo, él a lo mejor se ponía a estudiar la Torá todos los días, bueno, quién sabe, pero dice que le había hecho favores al pueblo de Israel, y les había mandado a hacer un lugar, ¿verdad?, donde se reunieran y pudieran ellos hablar, pues les había construido, había hecho algunas cosas. Entonces, según lo que dice Mateo, que mientras Jesús iba por ahí, dice que estos ancianos, ¿verdad?, le rogaron a Jesucristo, le dijeron: Señor, sánalo. Señor, él no puede venir contigo porque pues él es gentil, ¿verdad?, no se puede acercar a ti, pero Señor, él ha hecho muchos bienes a Israel, ¿verdad? Sana a su criado, ¿verdad?, que era el que
tenía enfermo, dice, había un destacamento militar romano en esa ciudad y el centurión que dirigía a los soldados de dicho cuartel era muy generoso con los judíos, pues les había construido una sinagoga, según Lucas 7:45. Este hecho demuestra que aún antes de enterarse del ministerio de Jesús, este militar romano ya simpatizaba con el pueblo de Dios, quizás por haber adquirido algún conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, hay mucha gente que a veces, o va a haber mucha gente que a veces lo sorprenden a uno, ¿verdad? Como si usted se da cuenta, no toda la gente que no ha aceptado a Cristo, no toda la gente que está a nuestro alrededor, rechazan al Señor Jesucristo o hablan mal de los cristianos, sino que también hay gente que apoya a los evangélicos, ¿verdad? Si hay alguna iglesia, si hay algún lugar, gente que tal vez no ha aceptado a Cristo, pero está a favor de la iglesia, ¿verdad? Y los defiende si hay que defenderlo, aunque no tenga nada que ver con eso. Pero, y este hombre era de esos, ¿verdad? Que dice que era un simpatizante del pueblo del Señor. A lo mejor ya se había hecho hasta prosélito al judaísmo, ¿verdad? No lo dice la palabra. Pero sí llegó en un momento cuando dice que su criado estaba enfermo. Entonces, y se acercó al Señor Jesucristo. Dice, el centurión estaba consciente que según la ley judía, un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Lo más asombroso de su fe se ve en el mensaje que le envió al Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ni él se atrevía a acercarse al Señor, ¿verdad? Sino que lo hacía a través de mensajes. Dice la palabra. Esto confirma las palabras del salmista que dijo: en cuanto a los que buscan la ayuda de Dios, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermanos, la presencia del Señor es rica. La presencia del Señor, ¿verdad?, es dulce. La presencia del Señor nos llama, nos convoca, hermanos, nos inspira, nos hace seguirlo, ¿verdad? Los que tenemos el corazón humilde, los que tenemos el corazón dispuesto, ¿verdad?, a aceptar su palabra. Podemos ver en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, algo diferente. Podemos ver en el Señor Jesucristo nuestra única esperanza, ¿verdad?, para ser salvos. Entonces, y el Señor no rechaza a nadie. Al Señor acepta todo aquel que llega humillado, todo aquel que llega creyéndole, ¿verdad? Él está dispuesto a obrar grandemente en la vida de las personas. Dice: el judío y toda persona debe aprender que en el pasaporte para llegar a la presencia de Dios no es la pertenencia a una nación determinada, sino la fe. La salvación no es posesión de raza alguna, sino de todo aquel que en Él cree. Nosotros estamos distantes en el tiempo y espacio del ministerio de Jesús en Capernaum, pero nos acercamos a Él por la fe. Nosotros, como el centurión, le hemos dicho al Señor: solamente di la palabra, el poder de la palabra de Dios sigue obrando maravilla entre pueblos extraños y naciones paganas, ¿verdad? Esa es hermano, eso es lo bonito, eso es lo que el Señor vino a encontrar, ¿verdad?, aquí a esta tierra, en que nos amemos. Si Él dice que nos amó, no conociéndole, odiándole, ¿verdad?, no siendo su pueblo, ¿quiénes somos nosotros para que no amemos a otras razas? ¿Quiénes somos nosotros para pensar de que somos superiores a otras razas, ¿verdad? Como decía un hermano por ahí: en la misma sangre que me lavó a mí, te lavó a ti, ¿verdad? Amén. Y así, hermano, no hay dos sangres, es la misma. Por lo cuanto, todos dependemos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Aparte de eso, que todos tenemos el color rojo, la sangre es roja, y por eso mismo no podemos discriminar a otras personas que son de diferentes razas. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de variaciones, Dios de colores, Dios de gusto, de sabores. Y cuando dice que Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios alegre. No me creen, vean Sinfonía, creo que es 30. Entonces, hermano, al hacer de menos a una persona, ¿verdad?,
a lo mejor porque no trae un saquito, a lo mejor porque pues viene sencillo para acá. Al hacer de eso solo estamos demostrando, ¿verdad?, nuestra ignorancia en la palabra del Señor. Y el Señor no lo acepta así, ¿verdad? Aunque nos consideremos, aunque enseñemos, aunque prediquemos, aunque seamos ministros de la palabra, pero si sentimos un poquito, ¿verdad?, de desprecio por alguna persona, pues ya estamos, ¿verdad?, errando de la palabra del Señor. Porque el Señor dice que ama a todo mundo, no quiere que nadie se pierda, ¿verdad?, que todos procedan a un arrepentimiento. A lo mejor, hermanos, porque ya tenemos un poquito de estabilidad, ¿verdad?, en este país o cosas así, vamos a ver diferente a alguien que apenas está llegando, cosas así. Pero no debería ser así, ¿verdad? Ese es el amor que el Señor nos está inculcando. Nosotros como pueblo de Dios debemos reflejar ese amor. A mí me gusta yo he platicado con algunas personas cuando recién vienen aquí a la iglesia y dicen, a mí me gusta la armonía aquí en la iglesia, a mí me gusta el amor, cómo se llevan unos con otros, ¿verdad? Ese es el testimonio, hermano. Y no es otra cosa lo que va a cambiar a la gente, no es otra cosa lo que la gente anda buscando, sino anda buscando, ¿verdad?, unidad, anda buscando donde se le trate bien, anda buscando donde se les pueda abrir las puertas de nuestro corazón y decirle, aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que está contigo, aquí hay un pueblo que está orando por ti. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano, demostrar el amor de Dios en nuestras vidas para con los que están viniendo, hermano. Y si yo tengo conocimiento de la palabra y la otra persona no tiene, ¿verdad?, yo por eso voy a decir, tú no sabes mucho, hermanos, como un pueblo unido tenemos que apoyar a los que no tienen, los que no conocen de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente. ¿Y cómo lo vamos a vencer nosotros? Estando unidos, ¿verdad? Preparando al que necesita más conocimiento, al que necesita más amor, al que necesita que lo empujemos, ¿verdad? Para que pueda levantarse, hermano. Esa es la manera. En el reino de Dios todos dependemos del Señor, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que demostrar ese amor de unos para con otros, para que la palabra del Señor se vaya cumpliendo en nuestros corazones. Jesús se quedó admirado cuando este hombre llegó y le dijo, Señor, yo no soy digno que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Qué fe, hermano, este hombre tenía. La verdad que si uno se pone a analizar, ¿verdad?, uno dice, pero ¿de dónde este hombre obtuvo esta fe? ¿Cómo él llegó a saber, verdad, que nomás con decir Jesús la palabra a su siervo iba a sanar? Si era un gentil, si él nunca había experimentado un milagro en su vida, pero ¿cómo fue que aconteció todo esto? Por eso digo que a veces, hermanos, lo que importa más es creer en el Señor y que Él lo puede hacer, sabiendo que Jesús ya había sanado a muchos ciegos, a muchos leprosos, ya había resucitado muertos. Él se dejó llevar por eso y no cuestionó más, sino que dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Tanto fue, hermano, el asombro que Jesús dijo, wow, ni en todo Israel, ¿verdad?, he encontrado la fe como de este hombre. Como su pueblo que supuestamente, ¿verdad?, debería estarlo esperando, no creía, no tenía fe en él. Y como un hombre que salió pues de ahí de la nada, de repente pudo testificar, ¿verdad?, y pudo demostrar el poder de Dios y que se podía realizar en su vida. Aleluya. Por eso, hermanos, la fe es lo que nos va a sacar un día, ¿verdad? Es lo que nos va a hacer llegar a la presencia del Señor. La fe que nosotros tengamos, sabiendo de que vamos siguiendo esa luz, vamos siguiendo al Espíritu Santo, vamos siguiendo su palabra, y vamos en el camino correcto, porque vamos creyendo, vamos obedeciendo, vamos siéndole fiel al Señor. Entonces vamos a llegar, hermanos, al lugar, ¿verdad?, donde el Señor que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a terminar ya. Dice, es también una imagen exacta de cualquier ser humano perdido. Estábamos sin Cristo. Esta es la mejor definición de una persona perdida, alejados de la ciudadanía de Israel,
El no judío no tenía una religión dada por Dios, como decía el judío, no tenía derecho a mirar atrás al Antiguo Testamento. Hermano, es necesario que nosotros nos fundamentemos en la palabra del Señor, saber quiénes éramos, saber cómo el Señor nos rescató, de dónde veníamos, saber que no éramos nada, ¿verdad? Mas sin embargo el Señor con su misericordia nos alcanzó y nos perdonó. Cada día, hermanos, tenemos que ir adquiriendo más conocimiento de esta palabra, porque allá en el mundo, hermanos, andan muchas ideas, mucha gente, ¿verdad? Anda diciendo pues que la salvación no es real, ¿verdad? Que todo lo que la Biblia dice es mentira, y se andan oponiendo a la palabra del Señor. Y a veces lo hacen a uno dudar, lo hacen a uno cuestionar. Oye, pero a lo mejor es cierto. Oye, pero a lo mejor es así como él me lo está diciendo, ¿verdad? Y no es como me lo están diciendo mis hermanos en la iglesia. Que cuando llegue, hermano, a ese tipo de duda, podamos estar firmes y decir, no, yo aquí voy porque aquí el Espíritu Santo me lleva, y esta es la luz que el Señor me dijo que yo siga, y no me voy a detener hasta que llegue al final. Amén. Entonces, hermanos, esta es la riqueza, esto es lo que nos hace a nosotros, ¿verdad? Ser más grandes, de diferentes países, de diferentes nacionalidades, sirviéndole al Señor, ¿verdad? Unos de una música, otros de otra música. Entonces no se enojen cuando su hermano cante salsa, no se enojen cuando su hermano cante bachata o cualquier otro tipo de música, como el hermano adora al Señor. No se enoje cuando alguien cante mariachi, sino que goces, hermano, porque al Señor así lo tenía planificado. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y el tiempo con nuestro hermano Alex.